Claro que sí. Ok, Bien. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a Franklin, a Erasmo, a Catalina, Oscar, Lorena, Eddie, Floridalma y José. Y bueno, ya saludaremos a alguien más si es que se une. Estamos ya en la octava clase del libro de Isaías y seguiremos tocando el día de hoy temas polémicos, ¿sí? Si ustedes me hicieran el favor de tener una Biblia en mano, creo que sería formidable para ustedes, porque bueno, yo ya lo busqué, pero creo que ustedes se verían beneficiados de tener una Biblia junto para que puedan marcar, subrayar o resaltar. Entonces vamos a buscar Isaías capítulo 1, por favor. Ya se incorporó también Alicia a la clase. Bien, vamos a leer entonces el capítulo 1. Yo voy a leer mi traducción, una traducción que yo mismo he hecho. Y ustedes me dicen si estamos más o menos igual con las traducciones que ustedes manejan. 1:11, 1:11 al 17. Voy a leer, ¿ya? Dice así. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 17. Dice así. ¿Para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de tus holocaustos de carnero y de cebo de animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de cabras. ¿Quién ha pedido esto de tus manos? Cuando vienes a presentarte delante de mí para pisar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. Tu incienso para mí es como una abominación. Abominación significa oler mal, apestar. Viene la palabra toevá, que significa algo podrido, algo asqueroso. Tu incienso para mí es asqueroso. Luna nueva y días de reposo. El convocar a festividades no lo puedo soportar. Son maldad tus fiestas solemnes, tus lunas nuevas y tus fiestas solemnes las aborrece mi alma. Me cansan, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, es decir, para pedirme algo, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando tú multipliques la oración, yo no escucharé. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, o en español, latino, lávense y límpiense. Quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Bien. Aquí hacemos una primera pausa y luego buscaremos Jeremías. ¿Sí? Aquí haremos la primera pausa. Hoy Aquí en el capítulo 1 viene el primer gran problema del libro. Yahvé dice que él no ha pedido que le traigan ni holocaustos, ni machos cabríos, ni cebo o grasa de animales gordos, ni vacas, ni toros. ¿Quién ha pedido eso de sus manos? Dice. ¿Yo? ¿Yo les he pedido? Yo no les he pedido. Yo les he pedido una cosa. Hagan justicia, amparen a la viuda, asistan al huérfano, hagan lo correcto. Eso es todo lo que yo les he pedido. Nunca les he pedido que traigan animales muertos. ¿Quién les ha pedido eso? Dice. Así dice literalmente. ¿Quién ha demandado eso de sus manos? Yo no.
Pero hay personas que dicen, no, no, no. Cuando yo he hablado de ese tema, hay personas que me han dicho, profesor, no es que Yahvé no esté pidiendo y diga yo no he pedido, no. Él lo que está diciendo es que el sacrificio de ellos a él no le gusta, pero no está diciendo que no le guste el sacrificio ni que no haya pedido. O sea, el sacrificio Yahvé sí lo pide, pero en el caso de ellos, como hacen el mal, no lo ve bien, dice. Y yo le digo, no, eso es lo que tú quieres creer, pero eso no dice ahí. Miren, ahora vamos, por favor, busquen Jeremías. Jeremías es el siguiente Isaías. Vamos a buscar Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 7 y por favor alguien ayúdeme a leerlo para no desgastar tanto mi garganta. Sean buenitos, ¿sí? Jeremías capítulo 7 versos 22 y 23. Jeremías 7 22 y 23. Quien lo tenga, lo puede leer. ¿Nadie? ¿Claridad, Alma? Adelante. Sí, aquí está. 7 Dice 22. así, porque cuando saqué a sus padres de Egipto, no les ordené ni hablé de holocaustos y sacrificios. Esta fue la orden que les di. Obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les señalo y les irá bien. Gracias. Cuando yo saqué a sus padres de Egipto, nunca les pedí ni sacrificios, ni holocaustos, ni nada por el estilo. Mi pacto con ustedes fue uno. Ustedes obedecen mi voz. Ustedes siguen mis consejos y yo los protejo. Punto. Se acabó. Eso es todo. No había animales en el pacto. Y ojo, que según la Torá, los animales se piden en el desierto. ¿Mm? Entonces, porque se supone que la ley de Levíticos se da mientras están en el desierto. Pero ahí Dios está diciendo, yo cuando saqué a su papá de Egipto nunca les pedí nada, nada. Solo les dije, pórtense bien, oigan mi voz, sigan mis pasos y yo los protegeré. Entonces, como ustedes pueden ver, los dos profetas más grandes de toda la Biblia hebrea, Isaías y Jeremías, dicen que Dios nunca ha pedido nada, que el sistema sacrificial del templo no es algo que él haya solicitado, a él no se le ocurrió. El sistema de sacrificios del templo, escalonado, donde los más ricos tienen que traer una vaca o un toro. Los que son un poco menos ricos tienen que traer ovejas gordas o cabras. Los que son un poco más pobres traerán palomas o aves. Y los más pobres tienen que traer harina. Pero nadie va con las manos vacías al templo. Eso, Yahvé dice, eso yo no lo pedí. Nunca les pedí nada. Si en última instancia Yahvé no necesita nada, es Dios. Solo necesitaba que entre hermanos se amen, se cuiden, hagan justicia, que el fuerte proteja al débil, que el fortalecido proteja a la viuda, al huérfano, que el que está en capacidad de impartir justicia sea justo. Es todo lo que pide. En otras palabras, un comportamiento ético y moral adecuado. No pide cosas. Ese es, por supuesto, un problema grande y por el cual ustedes nunca verán que este texto se
se predique en alguna congregación religiosa, porque luego las congregaciones sí piden cosas. No todas, pero la mayoría, ¿sí? Te piden el 10% del dinero, te piden que traigas cosas. Hace un par de días vi un video escalofriante. Un pastor, disculpen que lo cuente, pero creo que es necesario. Un pastor o pseudo pastor dice, yo quiero orar por ustedes, pero lamentablemente no veo nada acá de dinero. Y yo lo vi. ¿Lo viste ya? Y dice, miren, yo oro, yo no oro para que tengas cosas usted, yo oro por semillas. Dice así, ¿verdad? Yo oro por semillas, para que Dios les dé a ustedes semillas. Pero para eso, ustedes tienen que traer acá su dinero. No importa que te quedes sin comer, no importa. Dios te va a dar, confía en Él. O sea, la gente sí se puede quedar sin comer, pero Él no, porque Él está pidiendo la plata para Él. ¿Por qué Él no dice, no importa que yo me quede sin comer, Dios me dará? Entonces, y la pobre gente realmente no se da cuenta cómo juegan con ellos y van y le llevan el dinero. Es lamentable, es triste, pero, en fin, siempre, siempre el sistema ha sido así, manipulador. Bien, vamos a Profesor, continuar. disculpa que interrumpa. Lo más, lo más tedioso de esto es que él decía, o sea, tiren todo el dinero y quédense con $1 en su casa, que Dios es muy poderoso aumentando ceros. Ah, sí, sí, así decía. Dios pondrá más ceros en sus cuentas, decía. Y yo decía, pero tú te das cuenta que él le dice a la gente lo que Dios, pero él no lo aplica para él. Él sí quiere plata cash. Él quiere cash efectivo ya, right now. En este momento tengan el cash efectivo acá. Y ustedes, no, ustedes pidan a Dios que Dios les va a aumentar cero. ¿Por qué no Si hacen? los ceros para él no funcionan. Sí, bueno, vamos a continuar. El rechazo de los sacrificios en Isaías, lo que hemos leído, una crítica al ritualismo vacío y la centralidad de la ética. Isaías 1 presenta uno de los pasajes más polémicos y reveladores del libro del profeta, donde Dios expresa un rechazo tajante hacia los sacrificios ofrecidos por Israel. La aparente contradicción entre este rechazo y las prescripciones sacrificiales dadas en la ley de Moisés ha generado debates en la teología bíblica, la exégesis y la hermenéutica. Esta clase explorará la tensión entre el ritualismo vacío y la ética social en el contexto de este pasaje, destacando cómo Isaías redefine, ojo, redefine la verdadera adoración y llama a una transformación integral de la comunidad. Isaías 1 se sitúa en un periodo de crisis política, social y espiritual, posiblemente durante el reinado de Acaz o Ezequías, ya que él profetiza en el reinado de los dos, no sabemos exactamente dónde. Parece ser el de Acaz. La nación está enfrentando amenazas hostiles militares externas, como la del imperio asirio, y además enfrenta problemas internos, como la corrupción y la injusticia social. Ya parece un país latinoamericano. En este marco, Isaías actúa como portavoz de Yahvé, denunciando no solamente la idolatría, sino también la hipocresía religiosa de un pueblo que mantiene prácticas rituales mientras que descuida las demandas éticas que Yahvé sí pidió. Es decir, en la alianza, insisto, él le dice, lo único que yo le pido a ustedes es que ustedes actúen de manera correcta, que sigan mis consejos, nada más, y yo los cuidaré. Nunca pidió animales. Por eso pongo en la línea final. Ellos, con hipocresía religiosa,
mantienen prácticas rituales como vamos a hacer la fiesta de los tabernáculos, vamos a hacer la fiesta de Purín y piden animales y todo, pero descuidan las verdaderas demandas que están dentro del pacto o de la alianza, que es ser buenas personas. Punto. Así de sencillo. El pasaje entonces de 1 a 11 forma parte de un juicio introductorio contra Judá, estructurado como un discurso profético. Utiliza imágenes fuertes y un lenguaje directo para contrastar la inutilidad de los sacrificios. Y aquí empieza lo bueno, el rechazo. En Isaías 1:11 al 13, Yahvé cuestiona el valor de las ofrendas. Él dice, ¿para qué me sirve la multitud de tus sacrificios? ¿Para qué? Harto estoy de tus holocaustos de carneros. Harto estoy de la grasa de tus animales gordos. Harto estoy de la sangre de toros, de corderos y de cabras. No quiero eso. Eso es lo que dice. Yahvé arremete contra los sacerdotes, afirmando que el culto vacío que ellos realizan no refleja un compromiso ético genuino. A todo esto es importante que mencione lo siguiente. Cuando los sacrificios se hacían, los sacerdotes mataban al animal, separaban el cuero o el pelo del animal y luego ponían algunas partes como la grasa del animal y ponían la pierna o el pecho, generalmente eran las piernas las que las ponían a lo que hoy llamaríamos un asado o una parrilla, ¿sí? Carbón, una reja y ustedes saben que eso huele riquísimo, ¿sí? Entonces, y de una vez que estaba cocinado, ¿qué pasaba? Se lo comían los sacerdotes. Por eso los sacerdotes eran gordos. ¿Cómo sabemos que eran gordos? Porque Amós los insulta. Amós le dice, ustedes son unas vacas gordas. Ustedes se parecen a las vacas de Basán. En Israel, solamente en el norte de Israel habían vacas, en un lugar llamado Basán. Y Amós los insulta y le dice, ustedes están tan gordos como las vacas de Basán. Entonces sabemos que eran gordos. Sabemos que eran gordos porque el sacerdote Elí también era gordo y pesado y se cayó y se desnucó. Entonces, sabemos por varias referencias a la Biblia que los sacerdotes eran gordos. ¿Por qué? Primero, porque no hacen nada. Están sentados en el templo. Segundo, porque comen rico. Tercero, porque no trabajan. Entonces no queman grasa, pues. Lo único que hacen es meten y le meten y le meten, meten y comen la carne de toda la gente que engañan y que traen. Y por eso son gordos. Y, insisto, el profeta Amós en el capítulo 1 los insulta. Ustedes, vacas de Basán, le dice. Sí. El mensaje del profeta se alinea con otros profetas como Amós y Miqueas, quienes también denuncian la desconexión entre la práctica religiosa y la justicia social. En otras palabras, para los profetas Isaías, Jeremías, Amós, Joel, Miqueas, todo el ritual del templo es una práctica fútil, hueca, inservible. La verdadera justicia de Dios y el amor de Dios y adoración está en la justicia social, en ayudar. Y no hablo de una revolución a lo Che Guevara, hablo solamente de dar un pan al que tiene hambre. Eso es lo que ellos, todo lo que ellos dicen. No, no desampares a la viuda, al huérfano. Contraste entre el ritual y la ética.
El énfasis de Isaías recae en el sistema sacrificial, que se ha convertido, perdón, que se ha convertido en un pretexto carente de significado. Los sacrificios son solo un pretexto. Los sacrificios son ofrecidos mecánicamente, sin arrepentimiento, sin transformación, sin mensaje colectivo a la comunidad. La crítica de Isaías subraya la peligrosa ilusión de que el cumplimiento externo de rituales pueda llegar a sustituir la verdadera obediencia a los principios éticos y morales que exige Yahvé. Este ritualismo vacío no solamente es inútil, sino además es ofensivo para Dios, quien describe las ofrendas como un fastidio y como un estorbo. Ética social. Esa es la verdadera adoración, dice el profeta. En contraste con los primeros 11, 12 y 13, los primeros tres versículos, está el 16 y el 17. Allí se dice, lávense y límpiense, quiten la maldad de vuestras obras y quiten la maldad de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Esto, lo que está pidiendo aquí, es el mensaje de toda la Biblia. Eso es todo, en esto se resume la Biblia, en esto se resume. Yo, el día de ayer, estuve escuchando, siempre escucho música que me inspire, ¿no? Música, a veces escucho letras o a veces escucho eh, charlas de yoga, escucho a Sadhguru, escucho a, bueno, en fin, diferente. Pero ayer estuve escuchando un poco de música y escuché a Arjona. Y Arjona dice, ahí tiene una canción muy bonita, muy antigua que se llama Jesús es verbo, no sustantivo. Y hay una parte de la canción donde dice, ¿para qué lees la Biblia todo el día? Lo que ahí está escrito se resume en amor. Anda, ve y practícalo. Punto. Se acabó. Y mientras yo me bañaba, porque me estaba duchando, mientras escuchaba eso, decía, ¿cuánta verdad tiene este poeta? Que por cierto también me gusta mucho su música, ¿no? Entonces, ¿cuánta verdad? Toda la Biblia se resume en amor. Ama, ama, sé compasivo, misericordioso con el que no tiene, empático, ponte en su lugar. ¿Qué pasaría si yo soy el que no tengo que comer? Y mientras tanto, por supuesto, la religión lo que quiere es plata y lo que quiere es dominar. Dos, estos imperativos, es decir, hagan el bien, reflejan los valores fundamentales de la alianza. Eso es lo que pide Yahvé en la alianza. Justicia, misericordia y compasión, especialmente hacia los más vulnerables. Para Isaías, la verdadera adoración no consiste en ofrecer sacrificios, sino en vivir conforme a los principios divinos de justicia, compasión y amor al prójimo. Muy bien. Hasta ahí está el primer capítulo. Voy a la primera parte de la clase. Voy a resumirlo rápidamente. Este capítulo, que parece de un análisis muy fácil y hasta evidente, realmente es un capítulo que ha conflictuado a la iglesia durante siglos. Porque dicen, ¿pedimos o no pedimos? ¿Dios quiere plata o no quiere plata? ¿Estamos siendo éticos o no al pedirle a la gente dinero?
Ergo, la solución, mejor no predicamos esto. Y como toda la Biblia hebrea, todo el Antiguo Testamento, es un llamado de los profetas a la ética, es un insulto al templo diciendo que es una cueva de ladrones. Y es permanentemente un llamado al sé justo, sé recto, no pidas dinero, Dios no pidió nada, Dios quiere misericordia y no sacrificio, quiere compasión, quiere rectitud, quiere amparo de las viudas, de los huérfanos, del extranjero. Como la Biblia hebrea se la pasa llamando a un comportamiento ético y espiritual elevado, en muchos casos por eso el Antiguo Testamento ha sido silenciado. No lo lean. No lo lean. Leamos solo el Nuevo Testamento y leamos la historia de Jesús y ahí nos metemos. Y entonces ponemos a Jesús como bueno, pero bueno, Jesús es Jesús. Y siguen haciendo las cosas inadecuadas. Sin embargo, insisto, como dice Mircea Eliade, el gran antropólogo de la religión, los templos, los sistemas de religión organizados y los sistemas de sacrificio y ofrendas son sistemas totalmente organizados, inventados y ejecutados por el ser humano. Dios no tiene nada que ver con eso. Desde el punto de vista de la antropología, de la religión, esto se explica simplemente como la ambición de los líderes religiosos y su expectativa de manipular al pueblo y de obtener dinero a expensas del pueblo. Es todo. Pero Dios no participa ni está presente en eso. Preguntas, comentarios, aportes. Yo unas, Adelante. estos relatos de Isaías y Jeremías habrán sido leídos por el Nuevo Testamento con relación a que en el Nuevo Testamento se quería abolir este sistema de rituales. Eh, todos los que quisieron en algún momento atentar, no, mejor dicho, todos los que atentaron o que tuvieron en la mente sugerir la abolición del sistema sacrificial, fueron asesinados por los sacerdotes, Mm, como Jesús. Jesús fue un tipo que lo asesinaron, que luego, que luego sus seguidores hayan tratado de entender su muerte como una muerte vicaria, es decir, ah, Él se entregó por mí. Esa es una lectura, esa es una lectura que trata de comprender, pero a Jesús lo asesinan claramente, le pagan a dos personas para que den falso testimonio contra Jesús, porque Jesús estaba hablando de que el templo era una cueva de ladrones. mm, Jesús fue a votar el sistema, tal como explicaba en una clase del diplomado. Jesús fue a votar a los vendedores que ponían los sacerdotes. Jesús llamó al templo cueva de ladrones. Jesús dijo, ustedes no necesitan entrar al templo para que Dios esté con él. Si se reúnen dos o tres, Dios va a estar con ustedes. Entonces, Él está descalificando todo el sistema que ellos veneran y que le han dicho al pueblo que es insustituible. Por eso lo matan. Lo mm, matan porque va contra los intereses, contra el bolsillo de la gente. Mira, la gente te perdona que le menciones a la mamá, te perdona que lo insultes, pero nunca te va a perdonar que se metas con su bolsillo, nunca. Cuando te metes con el bolsillo de la gente, los poderosos, ahí sí te matan. Entonces, a Jesús lo matan, lo asesinan, porque está atentando contra los intereses del sumo sacerdote. ¿Quiénes le pagan a Judas? ¿Quiénes le pagan a los falsos, eh, a los falsos testigos? Y en última instancia, ¿quién le pide a Pilatos que lo mate? Los sacerdotes, Anás y Caifás.
Los sacerdotes, no cualquier tipo. Es decir, como vemos ahí, y para responder tu pregunta, disculpa que le he hecho larga, querido amigo, pero sí, en efecto, los que quisieron sugerir o quisieron abolir de alguna manera el sistema fueron asesinados. Gracias. Gracias. Erasmo, buenas noches, compañero. Adelante. Buenas noches. Solo quería compartir algo y entendiendo la línea sacerdotal sobre la imposición de leyes levíticas, entendiendo de que hay una ruta que se conoce, no del todo confirmada, pero se conoce del movimiento que hizo Akenatón para moverse fuera del poder sacerdotal. Así es. Y luego que crea el grupo sacerdotal, esos se mueven hacia Jerusalén. Entiendo que ellos colaboraron, y esa es mi pregunta, entiendo que ellos colaboraron trayendo ciertas actividades de Egipto y fueron partes de una línea de leyes que contribuían a eso, a lo que conocemos. Dentro de eso está lo que son los sacrificios. Totalmente. ¿Cuál sería tu pregunta puntual? Sí, de la colaboración de esa línea sacerdotal viniendo desde Egipto hasta Jerusalén y luego integrarse dentro de la Torá. Ok. Eh, permíteme dar el marco histórico. Tú lo tienes claro, pero de repente no todos los compañeros. Aproximadamente en el 1300, Akenatón quiere hacer reformas políticas en Egipto, pero el poder de los sacerdotes de Amón era tan grande que él no puede hacer los cambios y reformas que necesita el país. Entonces, ¿qué es lo que hace? Elimina todo el clero de Amón, lo saca y dice, a partir de ahora vamos a adorar al dios Atón, y también es el sol, pero van a entrar nuevos sacerdotes, sacerdotes limpios, que no están contaminados con la política, que no son tan ambiciosos como ustedes. Luego de 20 años muere Akenatón o quizá lo matan, luego de 17 años. Pero ¿qué pasa ahí? Cuando muere, asume el trono Tut Ankh Amón y todo el clero de Amón regresa, ¿se acuerdan que los había sacado? Regresan al poder. Y regresan al poder y para que no vuelva a suceder que los sacan para poner al clero de Atón, ellos van a matar a todo el clero de Atón. El clero de Atón, sabiendo que están en la mira de los sacerdotes de Amón, fugan de Egipto y se van, según el historiador Manetón, egipcio, y se van a Jerusalén. Los sacerdotes egipcios de Amón se van a Jerusalén. Allí ellos fundan el sacerdocio que nosotros conocemos como israelita. Los sacerdotes de Israel no son hebreos, son egipcios. Por eso es que tienen nombres egipcios como Fineas, Merarí, Moisés, entre otros, que son egipcios, no son hebreos. Habiendo dicho esto entonces, y habiendo puesto el marco histórico, la pregunta de nuestro compañero Erasmo es, estos tipos que vinieron, contribuyeron, no solo contribuyeron, trajeron todo el sistema de sacrificios y de creencias y de ídolos egipcios, lo trajeron a Canaán y allí se establecieron. Alguno de ustedes me dirá, profesor, pero la Biblia dice que los sacerdotes son de la tribu de Leví.
Y Leví es hebreo. Y aquí es donde viene mi respuesta. El verbo, la palabra Leví viene del verbo hebreo lavá, que significa unirse, incorporarse, que alguien que no pertenece a tu grupo se una a tu grupo. El mismo nombre Leví te está diciendo de que ellos no son hebreos, son un grupo externo que se ha unido. Y por eso encontramos nosotros en la iconografía israelita del primer milenio, encontramos estatuas de dioses egipcios. Hola, hola, se cortó mi transmisión por un instante, ¿me escucha? Sí, Sí, ahora sí. Fíjate con qué red estás. Fíjate con qué red estás. Estoy con los niños. Estoy sin red, no estoy con Bien. internet. Bueno, entonces nosotros podemos ver por la arqueología que la iconografía, que todo, la vestimenta, porque hay incluso relieves de la vestimenta de sacerdotes, y todo es egipcio. Así que la respuesta, estimado Erasmo, es un total y rotundo sí. Estoy caída. gracias. Profe, Aunque pero esto, la palabra lava, La palabra lavá o el verbo lavá significa unirse, juntarse, incorporarse. Y eso habla de alguien que no pertenece a un grupo y que se ha unido, se ha juntado o se ha incorporado a ese grupo. Por eso es que ellos les llaman levitas, no porque pertenezcan a una tribu de Leví, sino porque son los que se han incorporado, los que se han unido. Ese tema, por supuesto, lo desarrolla abundantemente el profesor de la Universidad de Yale, judío, Richard Elliot Friedman, entre otros. Ah, también lo hace William Prop, William H. Prop. Bien. Ah, ya, si no hay ninguna otra intervención, entonces vamos a un segundo versículo polémico o episodio polémico, y ya con eso terminamos. Vamos a leer Isaías 14. ¿Sí? Bien, ¿alguien desea leer Isaías 14 del 12 al 15, por favor? Tengan la bondad. Bien, Hola, profe, lo leo. Soy Lorena. Lorena, gracias. 14 del 12 Es al 14 del 12 al 15. 15. ¿Cómo caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? En tu corazón decías, subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses, allá donde el norte se termina. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo. Ujú. Mas, ay, has caído en las honduras del abismo, en el lugar a donde van los muertos. Continúo. Hasta 15 más. 15. Ahí quedamos entonces. Muchas gracias. ¿Cómo has caído del cielo, tú lucero, portador de luz? El pasaje de Isaías, conocido por su referencia a Lucero, hijo de la mañana, perdón, ha sido objeto de extensos debates en la teología y la exégesis bíblica. Este texto parte de un poema satírico sobre la caída del rey de Babilonia. En otras palabras, esto es una burla. Ha sido interpretado en contextos judíos y cristianos de maneras divergentes, como una referencia histórica al rey de Babilonia, una alegoría del pecado y la caída de Satanás, o incluso una combinación de ambos. A nosotros nos interesa la historia. Isaías 14 pertenece a una sección del libro que incluye profecías contra naciones extranjeras vecinas de Israel.
que va del capítulo 13 al 23. Allí se habla contra el rey de Tiro, contra el rey de Babilonia, contra el rey de Egipto, contra el rey de Siria, contra todos los reyes extranjeros. No están hablando del diablo, están hablando de los reyes que de una u otra manera tienen enemistad con el rey de Israel. El pasaje específico de los versículos 12 al 15 forma parte de una burla poética. Repito, forma parte de una burla poética que describe la caída de un opresor, identificado tradicionalmente como el rey de Babilonia. En el contexto histórico, esto se relaciona con el ascenso y la caída del imperio babilónico y su representación como una amenaza para Judá. El lenguaje exaltado y simbólico del texto refleja la práctica común en la literatura del Antiguo Oriente Próximo acerca de usar imágenes cósmicas, es decir, astros, para describir el ascenso y caída de monarcas. Esta técnica literaria refuerza la idea de que los reyes son elevados a un estatus casi divino, pero también enfatiza su humanidad y mortalidad al ser humillados. Ese texto, mis distinguidos amigos, no habla de Satanás. Análisis del texto. Lucero, hijo de la mañana, versículo 12. La palabra hebrea es Helel, derivada de la raíz halal, que significa brillar. En la Septuaginta se ha traducido como eósforos y en la Vulgata Latina como Lucifer. En ambos casos significa el portador de luz. La referencia astral al lucero se relaciona con el planeta Venus, conocido por su brillo matutino y su rápida desaparición, simbolizando la caída de alguien que asciende rápidamente, pero no puede sostener su posición. El poema, El ascenso y la caída. El poema describe al lucero intentando usurpar el lugar de Dios. El lucero dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Este lenguaje hiperbólico refleja la arrogancia y las aspiraciones desmesuradas del rey babilónico, quien se percibe a sí mismo como igual a los dioses. El rey de Babilonia, mis queridos amigos, se creía literalmente Dios. Así es que la descripción aquí diciéndole: tú te creías Dios, te sentaste en el monte de los dioses, etcétera, etcétera, no es un invento, es lo que es una representación literaria o una descripción de lo que realmente el rey opinaba de sí mismo. Él se creía un Dios. Este lenguaje hiperbólico refleja la arrogancia y las aspiraciones desmesuradas del rey babilónico, quien se percibe a sí mismo como igual a Dios. Descenderás al Sheol. El destino final de Lucero es el Sheol, el lugar de los muertos, que no es el infierno. El Sheol no es el infierno. Esta imagen refuerza la idea de que ninguna grandeza humana puede desafiar el orden divino y prevalecer. El contraste entre las alturas celestiales y la profundidad del Sheol intensifica la ironía del poema. Interpretación histórica y teológica. La interpretación más inmediata es que el texto se está refiriendo al rey de Babilonia, Nabucodonosor o Nabonido, cuya arrogancia y caída son en este tema centrales. Esta visión se alinea con la intención profética de Isaías: advertir contra la soberbia humana y afirmar la soberanía de Yahvé. Alegoría de Satanás. Y esto es lo que, por supuesto, opinan nuestros hermanos cristianos. En la tradición cristiana, especialmente desde la obra
de los padres de la Iglesia, Orígenes y Agustín, el pasaje ha sido reinterpretado como una descripción alegórica de la rebelión y caída de Satanás. Este enfoque se basa en paralelismos con otros textos, como Ezequiel y Apocalipsis. El uso de Isaías 14 en esta interpretación refleja una relectura del texto bajo una perspectiva teológica tardía, que conecta el simbolismo cósmico con la batalla entre el bien y el mal. Simbolismo astral, ya estamos por acabar. Tranquilos, no pierdan la paciencia. El uso de imágenes astrales, como, o sea, de astros, ¿no? Como el lucero, no es exclusivo de Isaías. En el Antiguo Oriente Próximo, los cuerpos celestes como el Sol, la Luna, Venus y otros planetas a menudo simbolizan dioses. Venus, por ejemplo, se asociaba con la diosa Ishtar o la diosa Astarte. La caída de Venus al amanecer pudo haber servido como una metáfora poderosa para los antiguos, representando la transitoriedad del poder humano. Isaías adapta esta metáfora para destacar que incluso los reyes más grandes son simples mortales bajo el dominio de Yahvé. Esta reinterpretación subraya la visión monoteísta de Israel que rechaza la divinización de líderes humanos. Y finalmente, implicaciones académicas. La polivalencia del texto, es decir, su polisemia, su capacidad de hablar varias veces, funciona tanto como una sátira política contra Babilonia como a la vez un símbolo teológico amplio. 2. La evolución de la interpretación. Las lecturas históricas y teológicas del pasaje reflejan cómo los textos bíblicos son reimaginados a lo largo del tiempo. El simbolismo como herramienta. La metáfora del lucero demuestra cómo las culturas utilizan imágenes de astros para comunicar conceptos abstractos como la soberbia, el juicio y la caída. Para dar una conclusión, el texto de Isaías no habla de Satanás, no. El texto de Isaías habla de el rey de Babilonia, no menciona el nombre, puede ser Nabucodonosor o Nabonido, su hijo. Pero está hablando del rey de Babilonia que se creía literalmente un dios. Y él describe, sí como te crees un dios, un astro que sale por la mañana, también caerás por la noche. Y así como te crees parte del cielo, así bajarás al Seol. Es decir, juega con los extremos y se burla de él. Tú no eres Dios, te crees Dios, pero no lo eres. Dijiste, voy a estar en el monte con los dioses, pero no, pues vas a morir como cualquier mortal. Esa es la crítica del autor, ¿sí? Entonces, es importante saber esto históricamente y situarlo dentro de entre los capítulos. Este es el capítulo 14. Desde el capítulo 13 ya hasta el capítulo 23, el profeta habla de todos los reyes y a cada uno lo critican. El rey de Egipto es criticado en el 13. En el 14 el rey de Babilonia es criticado. En el 15 el rey de Siria es criticado. Y así va criticando a todos los reyes según sus defectos. A ojos del autor, ese rey es soberbio y se cree Dios, lo critico. Ese rey se cree o piensa tal cosa, lo critico. Y así va hablando de todos los reyes. No está hablando de Satanás, bajo ningún punto de vista. ¿De dónde nos sale la idea de que está hablando de Satanás, que ustedes seguramente escucharon alguna vez, de los padres de la iglesia? Ellos vieron esto como una especie de profecía inversa
Es decir, no hablan del futuro, sino del pasado, cuando según ellos Satanás cayó. Eh, y entonces lo ven en clave Satán. Pero en realidad esto no habla de Satanás. Habla de un rey que se creía Dios, que era muy soberbio, pero que al final muere como todos. Y bien, yo con eso termino mi presentación y ahora les doy paso a ustedes por si desean hacer preguntas, aportes o lo que fuera. Oscar Francisco, buenas noches, adelante. Sí, mi estimado, disculpa que estoy trabajando. Eh, ¿qué, qué implicación, por ejemplo, eh, el, la dualidad per se, qué, qué fundamento tiene poner un enemigo del creador de todas las cosas? O sea, por qué colocar este personaje allí, Satanás, que no, que no existe? ¿Por qué colocarlo allí? Y crear allí como una dualidad, crear como un enemigo que el creador tiene, que se pone y que, Mira, porque, yo te puedo contestar de de mi posición, de mi punto sí, de sí, vista, pero no te puedo contestar desde la posición de los que se inventan cosas, porque, sí, porque a ellos, las personas que malinterpretan de manera ingenua o de manera deliberada un texto, que ellos lo hacen o porque escucharon previamente algo así, o porque creen en Satanás, o en mil cosas que yo no podría decir. Entonces, como yo no estoy en la cabeza de ellos, yo no te puedo decir por qué lo inventan o por qué lo meten en el texto. Lo que yo sí te puedo contestar es quién es, desde mi sí, punto de vista, en un análisis histórico crítico. sí. Adelante, mi estimado. Sí, así. Bien, gracias. Erasmo, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Sí, solo quería, bueno, la pregunta se refiere dentro de los versículos que estamos hablando, capítulo 13 al capítulo 22 o 23. ¿En qué tiempo ubicaríamos esto para descartar la nueva interpretación de Hasatán dentro de que era un adjetivo anteriormente y luego se convierte en un sustantivo? ¿Cuál sería el tiempo donde ubicaríamos a este autor de Isaías dentro de los varios? Bien. Él está hablando de la caída de Babilonia. La caída de Babilonia todavía no sucede, pero está por suceder. Babilonia cae invadida por los persas en el año 538, antes de la era común. Así que estamos hablando aproximadamente todavía no ha caído, estamos hablando de 20 o 30 años antes de que caiga la, la dictadura babilónica. Podríamos estar hablando del año 600 antes de Cristo o 650. Es un poco difícil decirlo. Pero ubicaríamos a un segundo Isaías que estaría dentro de durante el exilio como después del exilio, ¿correcto? Yo pienso que sí, que puede ser un segundo Isaías. Sí. Ya que el desarrollo de lo que está en Crónicas como Hasatán como un personaje y no como un adjetivo, eh, entiendo yo, y sería parte de la pregunta, de que el desarrollo llevó muchos años antes de llegar a una conclusión, Sí, basado en cierto aspecto dentro del conocimiento de los persas, de la religión de los persas adaptada hacia la religión hebrea. así, Entiendo esa parte. así es. El libro de Crónicas es del año 400 antes de Cristo. Ok, tiene más Mucho, sentido. mucho más sentido, mucho más tardío el libro de Crónicas. Y por supuesto, ya ellos han asimilado algunos elementos de la religión y cultura persa. Ok, gracias, profesor. Un placer.
Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, entonces dejamos nuestra reunión hasta aquí y pues bien, entonces nos vemos mañana con aquellos que tengamos alguna cita mañana y gracias a todos por estar aquí. Muchas bendiciones.